Muy buenas noches, buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy, también a los que vean este video más adelante, les damos la bienvenida. Bueno, estamos en este estudio del libro de Mateo, ya llevamos varias clases. La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 18. A este capítulo, a la primera parte, le llamamos las relaciones humanas negativas. O sea que allí estuvimos viendo cómo era eh, esa comparación que hace Jesús cuando nos llama de pronto a no ser piedra de tropiezo para otras personas y como otras personas, según su desempeño, también pueden ser piedra de tropiezo para nosotros. Aprender a identificar esto. También estuvimos hablando eh, de las relaciones humanas positivas. Ya vemos que las negativas son las que nos sirven de tropiezo. Las positivas, estuvimos hablando de cómo es de importante para Dios la unidad, que estemos congregados, que estemos reunidos todos, porque así es el anhelo de Dios tenernos juntos, porque así vamos a estar como más protegidos y más cuidados por Él. También nos aprendimos sobre el perdón y lo importante que es. Cuando Jesús dice que es necesario perdonar no solamente una, sino 70 veces 7. Hablamos de esto. Mm, Entonces, ya para el día de hoy, vamos a finalizar lo que es este capítulo 18. Vamos a empezar viendo los versículos del 21 al 35. Si ustedes tienen su Biblia allí, pueden seguirnos o escuchar el relato que les voy a leer de los versículos 21 al 35. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que, que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Perdonar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, yo creo que ya estos versículos los hemos escuchado algunas veces, y lo que nos dice aquí: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le responde: 70 veces 7. Si hacemos la multiplicación hacia lo largo, estaríamos hablando de 490 veces.
si es que seremos capaces de estar llevando la cuenta. Entonces, a veces somos buenos para llevar algunas cuentas, pero estas son como difíciles, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos empezar como a reflexionar, ¿no? Y cómo Jesús hace esa comparación entre el reino de los cielos y ese rey que viene a ajustar cuentas con sus discípulos. O sea, llegó como el tiempo de, diríamos, de taxes, ¿no? De vamos a ver cuánto me debe usted, que nosotros en estos países de Norteamérica es como, mm, ya es costumbre para nosotros que cada principio de año tenemos que hacer nuestros taxes, mirar cuánto ganamos, los impuestos, cuánto debemos. Entonces, en este caso podríamos ver que puede ser más o menos como eso, ¿no? Entonces, vamos, llama el rey, voy a ver quién me debe, cuánto me debe, necesito como ajustar, y se encuentra con este siervo, con esta persona que le debía 10,000 talentos. O sea, esto nos habla como de mucho dinero. Se dice que si se refieren a la actualidad, podemos decir que un solo talento es igual a 6,000 denarios, y un peón ganará esos 6,000 denarios, los viene a ganar en 16 años de trabajo. O sea que esa cantidad que este siervo debía era una cantidad enorme, era muy grande, impagable. Este debía más o menos como 60 millones de denarios, haciendo cálculos así como a la ligera. Entonces, estamos hablando de una cantidad, como lo dice mi esposo, impagable para este. Teniendo en cuenta de que un denario era como el sueldo de una persona por día. Por día. O sea, que es 60 millones de días. Sí, o sea, como difícil de pagar. Entonces, como era una cantidad tan alta, este rey mandó que lo vendieran a él, a su familia, a sus posesiones, a ver, para recuperar algo de dinero. De pronto no iba a recuperar todo, pero podía recuperar algo. Pero miren que aquí nos dice que el siervo clamó, o sea, le clamó, le suplicó, le rogó, y esto movió el corazón de ese rey a misericordia. O sea, lo miró con misericordia, y este le perdonó esa deuda tan grande y le dio la libertad. O sea, le dijo, listo, ya no me debes nada. ¿Por qué? Porque su corazón fue movido a misericordia. Pero este siervo clamó y clamó, me imagino que insistió tanto y lloró que el rey dijo, ay, no, no, ya. Es mejor, ya no te quiero ir más, vete tú y te doy tu libertad, porque la sentencia era para venderlo a él, a su familia, a sus posesiones, todo. Entonces vemos cómo dice que le perdonó la deuda y le dio libertad. Pero luego también vemos cómo este siervo, que ya fue perdonado, que ya fue dado a libertad, se encuentra con ese compañero, con ese amigo que le debía solamente 100 denarios. Entonces, si recordamos la conversión que hicimos, era poco comparado a lo que debía él inicial, el otro. 100 días de trabajo. Sí, era algo pagable, por decir algo. Era fácil de pagar porque eran solamente 100 denarios. Pero, pues, decimos, es poco comparado a lo que a él ya le habían perdonado. Pero la actitud de este primer siervo fue muy egoísta, y él olvidó como fácilmente del camino donde salió en libertad a encontrarse su otro amigo. Se le olvidó muy rápido la compasión que tuvieron con él, o sea, actuó con egoísmo, no atendió la súplica, y el relato que dice la Biblia, este segundo siervo usó las mismas, como las mismas palabras de súplica que el otro había usado inicialmente. Te clamo, yo te voy a pagar. O sea, usó como
la misma táctica de clamor, de pronto de llorar, de prometer el pagar, pero ni siquiera eso movió a compasión a este otro hombre y por el contrario, decidió presionarlo por una deuda tan pequeña. Miren que tristemente eso hacemos nosotros también. Hoy en día, después de ser perdonados, como que nos enaltecemos y ya empezamos a ver los pecados del otro como mucho más grandes, que nosotros nos hacemos de pronto superiores. Primero hemos llorado, hemos clamado, hemos pedido perdón, recibimos el perdón y por ende esa libertad, pero nos olvidamos de la compasión que tuvieron con nosotros para poder perdonar las ofensas de los demás. Entonces muchas veces nos enaltecemos tanto, nos olvidamos de la misericordia que recibimos y de pronto ponemos a alguien que nos ha ofendido, lo ponemos en una cárcel. Pronto no sea una cárcel física, pero es una cárcel de humillaciones, sin ninguna misericordia, haciéndolos de pronto sentir indignos de recibir el perdón. Entonces, así como es como ese rey justo que al conocer lo que había hecho ese primer siervo malvado, ¿qué hizo ese rey? Dijo, entonces a ti se te olvidó toda la misericordia que tuve contigo, el perdón que te di, la libertad que te di. Entonces todo eso te olvida, entonces vuelve tú y lo envía a la cárcel. ¿Por qué? Por ese orgullo, por esa falta de misericordia, por olvidarse de lo que habían hecho por él. Entonces yo creo que esa es una forma de enseñarnos a nosotros que así como nosotros fuimos libres y recibimos el perdón, también nosotros debemos de liberar, de dar el perdón, de dar la libertad a nuestros hermanos, aquellas personas que nos han fallado. Muchas veces tenemos encarceladas personas del pasado, del presente, pero igual las seguimos teniendo en una cárcel por una falta de perdón, por una falta de misericordia. Entonces, esta anécdota que nos es contada aquí nos invita a eso, a que miremos a quién tenemos encarcelado, a quién estamos todavía ajusticiando por una deuda pequeña. Nos hemos enaltecido tanto que nos hemos olvidado de lo mucho, mucho de esa deuda tan grande que cada uno de nosotros tenía y que Dios nos ha perdonado, nos ha dado la libertad, porque eso es lo que Dios nos da cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Él perdona nuestros pecados, esos pecados de los que nos arrepentimos, que llevamos a Él. Él nos los perdona y nos da esa libertad. Pero nosotros muchas veces se nos olvida esa parte de extender ese perdón también a los demás. Tenemos que muchas veces nosotros como cristianos nos volvemos a veces muy duros con las demás personas y lo que decía ahorita mi esposa, a veces nosotros se nos olvida que nosotros también hemos pecado y hemos pecado mucho más que muchas personas que de pronto nos han hecho a nosotros cosas. Y la verdad es que por la condición de ser cristianos y ahora ser salvos, a veces nos llenamos de arrogancia espiritual, nos creemos muy buenos. Entonces hacemos el papel de los mismos fariseos, ¿no? Exacto, ya en esa parte se vuelve como una religiosidad, entonces como yo ya no peco, ya lo mío fue perdonado, entonces yo ya estoy como en puesto más alto. Claro, incluso por encima. Los fariseos estuvieron por encima de Dios. Eran mejores que Jesucristo, entre comillas, ¿no? Ellos se creían mejores que Él. ¿Y cuántas veces nosotros igual no nos hemos creído mucho
mejor que Jesucristo, el mismo Jesucristo, porque cosas que él no juzgó, que él no criticaba, que él, pues, o sea, él nunca estuvo de acuerdo con el pecado, porque el pecado se llama pecado, pero la parte de misericordia que él manejó cuando estaba aquí, como el ejemplo que nos dio, es algo que nosotros debemos de imitar de él, ¿no? Yo creo que de las cosas que, que a mí en un principio, cuando yo empecé o cuando de pronto se pensó ser pastor o enseñar la palabra de Dios, personalmente una de las cosas que a mí me detenía era mi pasado. O sea, yo he hecho cosas muy, muy, muy malas y yo no me sentía digno de pronto de enseñar la palabra de Dios, de pronto de hablar de esto, porque me sentía que no tenía como derecho a hablar, no tenía autoridad moral. Entonces, eso fue una de las cosas que me frenó en un principio, pero después siento y el Señor me muestra de que es que Él ya pagó por esos pecados, que yo ya no tengo esa clase, o sea, eso que yo hice, Él ya me lo perdonó. Entonces, ya cuando empieza uno a enseñar, entonces una de las cosas que a mí me ha confirmado, me ha dado como el impulso de seguir adelante predicando, sabiendo de que muchas veces Satanás viene a acusarlo a uno, a sacarle otra vez eso de allá del fondo del mar y traérselo a uno para sentirse un indigno. Y una de las cosas que el Señor me ha mostrado es que el hecho de haber uno cometido tantos errores, el hecho de pronto de haber hecho tantas cosas, eso precisamente le da una autoridad moral para poder hablar porque uno ya estuvo ahí. O sea que algo que personalmente creo que una de las fortalezas que nosotros tenemos es precisamente eso, de que nosotros hemos vivido cosas muy difíciles, en el caso mío personal, cosas que yo he hecho malas. Entonces, cuando alguien viene con un problema, yo puedo comprenderlo fácilmente porque yo estuve ahí. Y es más, lo que tú estás haciendo ahora, lo que estás pasando, no fue comparado a lo que yo he hecho y Dios me perdonó a mí. Entonces, en qué momento esa carga o eso que uno ha hecho lo puede uno utilizar ahora para el bien? No para juzgar, sino al contrario, para uno poder ponerse, claro, levantar a otros y ponerse los zapatos. Y entonces ahí uno dice, bueno, tiene un propósito el hecho de haber pasado por esta situación, pero a veces se nos olvida y entonces empezamos a juzgar y a criticar, y los seres humanos, y especialmente los cristianos, a veces somos muy dados al juicio y a creernos mejor. En el momento en que yo empiezo a juzgar a una persona, me estoy creyendo mejor que esa persona, simple y llanamente. Exacto. Y que muchas veces, por ejemplo, cuando toma esa parte que tú dices como de juicio, ¿no? Cuando uno juzga a una persona que está cayendo, que cayó en pecado, que hizo algo, puede que ya Dios ha perdonado a esa persona, pero la actitud de uno como que sigue encarcelándola, el juicio, todo eso sigue encarcelando y encerrándola, como hacía este siervo, como acorralando a la persona y dando como por muy debajo el perdón que Dios le ha dado. O sea, no, es que yo puedo decir, no, es que ya Dios me perdonó tal cosa, pero con el juicio de otra persona es diciendo, no, el perdón de Dios no tiene validez en ese momento, ¿no? Porque lo que vale es lo que me debe a mí, no lo que ya pagó Cristo, sino lo que me debe a mí, es que es a mí que me ofendió. Entonces, eso hace que se lleve más a la persona, que se encarcele, que se agilice, y uno cae muy fácilmente en eso. Y pasa a ser uno como los verdugos que habla ahí, la misma enseñanza. Empieza uno a ser un verdugo, empieza uno como a atormentar, como a juzgar a la persona y empezar a ser verdugo, no solamente de esa persona, sino también esos verdugos que lo atormentan a uno, porque uno es el que menos vive en paz cuando uno no perdona. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que en el Padre Nuestro, cuando el Señor en Mateo 6 lo vimos, al final del Padre Nuestro, después de la oración que el Señor da, no termina como siempre nosotros la terminamos, ¿no? Porque decimos nosotros, de todo mal, amén. Amén. Uno lo termina ahí, pero el Padre Nuestro realmente bíblico dice,
porque si no perdonamos a a los, quien no nos ofende, el el Padre Señor no nos no nos perdonará perdonará a nosotros. a nosotros también las ofensas que nosotros hemos hecho. Y eso es algo bien delicado, bien algo grave, porque si esto lo analizamos bien, cuando yo no perdono, entonces el Señor tampoco me va a perdonar a mí por mis pecados. Y es lo que le pasó a este siervo. ¿Cómo dice? Porque aquí dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es difícil, porque es que nosotros, o sea, muchas veces es muy fácil perdonar a una persona que uno no convive. Por ejemplo, una persona que en el trabajo, que uno tuvo un problema con alguna persona del trabajo y tuvo una discusión y bueno, pasó así. Y de pronto uno después, ay, hombre, sí, voy a perdonarlo porque pues está bien, no hay problema, no sé qué. Y se acabó la ofensa ahí, pero qué difícil es uno perdonar a las personas que están cerca de nosotros. Qué difícil es perdonar, por ejemplo, a los padres inicialmente, que los mismos hijos de uno a veces uno también les ha hecho cosas que de pronto les ha hecho daño. Y qué difícil es perdonar a un padre, qué difícil es perdonar a la esposa o al esposo cuando hemos cometido una ofensa, cuando hemos fallado, cuando hemos cometido un pecado en contra de la otra persona. O sea que no es fácil hacerlo, pero nosotros tenemos que meternos en la cabeza y recordar que el perdón es una decisión. Hoy estuvimos hablando en el audio de hoy, eh, te asemejas, ¿cómo se llama? Tu rostro se asemeja a Dios, ¿no? Reflejas a Dios. Reflejas a Dios. Y mire que vemos que muchas veces los inconversos, las personas que no conocen de Dios son más fáciles perdonadores que nosotros. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no ha conocido a Dios todavía se cree indigna y se cree, de pronto está dentro de su condición. No todo el mundo, pero muchas personas tienen esa conciencia de que son pecadores y que pues, o sea, saben que también están en esa misma condición. Contrario a nosotros, a veces nosotros caemos en el error de ya creernos buenos y entonces por eso tenemos la vara del juicio y es muy difícil perdonar a un ser querido, a las personas que están cerca de nosotros, que nos han hecho daño y es algo que nosotros tenemos que decidir hacerlo, porque si no, no solamente estamos encarcelando a la otra persona, sino que nos estamos encarcelando nosotros mismos. Sí, Cuando, eso que tú dices es bien importante y es lo que le pasaba de pronto a este primer siervo, porque él le duró como muy poco el gozo de la libertad. O sea, fue mientras salió digamos, de la oficina del rey, de recibir su libertad, le duró muy poco, porque apenas vio al que le debía, entonces ya ese gozo que tenía se convirtió en furia, como que, uy, págame, lo desesperó inmediatamente esa deuda. Entonces, ese gozo no lo disfrutó. Y lo que Dios quiere es que nosotros disfrutemos de ese gozo que Él nos da en la libertad, ese gozo del Espíritu, que ese fruto de tenerlo a Él, de tener esa libertad, lo que es amor, gozo, paz, paciencia, todo lo no, que... y volviendo al devocional del día de hoy, que está ahí en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Vemos también en el devocional que nosotros hablamos de que nosotros somos el reflejo de Dios. Y cuando Esaú perdona a Jacob, Jacob le dice, es que tu rostro es como el rostro de Dios, ¿sí? Sí. Reflejas el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una acción. Sonrisa. Tu sonrisa es como el rostro de Dios. Entonces, ¿qué asemeja eso? O digamos el paralelo de eso, ¿qué es? Pues precisamente
El paralelo es que cuando nosotros hacemos lo que Dios hace con nosotros, cuando nosotros hacemos lo que Dios hizo con nosotros, nosotros estamos reflejando el rostro de Dios, o sea, estamos siendo representantes. El apóstol Pablo lo dice en Corintios, creo que en 2 Corintios, donde dice que nosotros nos vemos reflejados en un espejo con Dios, o sea, cuando uno se asoma a un espejo, está viendo a Dios, pero no es físicamente, sino en las acciones, en cómo me comporto. Y el mejor atributo o el mayor atributo del Señor o la mayor bendición que ha hecho con nosotros es perdonarnos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hizo porque si nosotros no perdonamos, si nosotros decimos, no, yo soy cristiano, pero tengo más de uno encarcelado, pues entonces simplemente no concuerda con lo que la palabra de Dios dice. Y es lo que, perdone que seamos de pronto repetitivos en esto, pero es eso, es que no es solamente encarcelar a la otra persona, sino encarcelarse uno mismo. O sea, fuera que el otro, bueno, lo encarcelo, pero yo sigo en libertad, no. La persona sigue encarcelada también. Entonces es como contradictorio, ¿no? Entonces Jesús nos enseña, Dios lo dejó en su palabra, Jesús nos está enseñando y nos ha enseñado mucho acerca del perdón. Pronto las lecciones anteriores que estuvimos viendo, hablaba de la misericordia que Jesús mostraba con los samaritanos, con los fariseos, con el centurión, con la mujer cananea. Entonces él mostró misericordia. En todo esto él nos está enseñando, nos está modelando lo que es el perdón, el tener misericordia, el tener compasión, el movernos con un corazón compasivo ante los demás, porque es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces son enseñanzas en verdad muy grandes y lo que yo les decía, de pronto estos versículos ya lo hemos escuchado, esta parábola la hemos escuchado y uno, sí, que perdonar, que 70 veces 7, que sí, y la tomamos así como solo eso, pero si nos detenemos y nos concentramos bien en ella, podemos extraer muchas cosas. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta de la importancia que es el perdón. O sea, el perdón es tan, pero tan importante que por eso es que nosotros entramos al cielo, porque Dios nos perdona nuestros pecados. O sea, es algo fundamental, es la base primordial del evangelio. O sea, es el top de todas las cosas, porque cuando nosotros estamos en el perdón de Dios, ahí tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a Dios, tenemos acceso a que podemos, cuando nos muramos, estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos da la entrada, el que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados y nos perdonó gratuitamente. Por gracia somos salvos. ¿Salvos de qué? De una muerte eterna. ¿Y salvos por qué? Porque Dios nos perdonó. Así que el perdón es muy importante. Por eso es que Satanás trata siempre, como a él se llama el acusador, primeramente a acusarnos a nosotros. Primero, no gozar del como gozo. Hacernos sentir indignos. Claro, él primeramente nos ataca a nosotros personalmente con los pecados que nosotros hemos hecho, y como le dije al principio, le empieza uno a acusarlo de es que usted no es digno, porque usted hizo esto, hizo lo otro, y empieza por un lado. Por otro lado, cuando ya uno se siente digno, entonces empieza uno a mostrarle la película y a atormentarlo a uno la mente cuando uno ha perdonado a otra persona. Y resulta de que cuando uno perdona a una persona, le viene a la mente y viene otra vez a vivir uno la falta que le hizo y viene ese tormento a uno, y entonces ahí es donde viene el juego y la pelea en la mente, o sea, esa lucha en la mente entre estos dos, entre estas dos fieras. Esas dos fieras, como el mensaje de Tiana. Y uno es que Dios, yo ya perdoné a la persona y Dios ya la perdonó también. Y la otra es cuando viene el acusador a decir, no, pero es que mire que le hizo esto, es que mire, es que no fue justo porque usted tal cosa. Entonces, cuando uno empieza a sentir otra vez esa rabia, esa situación, entonces uno tiene que luchar y declararlo otra vez y decir, no, yo ya lo perdoné, diablo mentiroso, ábrete de aquí porque yo ya perdoné a esta persona, y empezar a orar por esa persona.
Mire que algo que nos puede servir, y lo hemos dicho en varias ocasiones, es que cuando uno verdaderamente perdona a una persona, o cuando uno está orando por una persona para el perdón, uno lo que hace es pedirle a Dios por esa persona. Cuando uno empieza a orar y decirle, bueno, Señor, si mi esposa, por decir algo, por ese pecado que hizo conmigo, ella, el castigo de ella era que se fuera para el infierno. Y yo, Señor, yo te pido de todo corazón que no tomes en cuenta ese pecado. Ese pecado que ella hizo contra mí no lo tomes en cuenta. O sea, si ella se va para el infierno, que se vaya por cualquier otra cosa, pero no por ese pecado, porque yo no voy a levantar una acusación, un acta de acusación en contra de ella. Digamos que Libre de cargos. exacto, digamos que uno ante un juez, si uno va a donde un juez o a la policía y le pone una culpabilidad a alguien porque le hizo una falta, entonces esa persona tienen Va a juicio. ellos, claro, ellos van a ir por la persona, pero si yo en el momento no sabe que yo levanto los cargos, si esa persona me hizo esta situación, pero sabe que déjenla libre porque no voy a levantar los cargos, así que déjenla libre. Ellos no la pueden encarcelar. ¿Por qué? Porque es que ella o su abogado puede decir, no, es que ya no hay quien me acusa, hay quien me acusa. Entonces, si no hay acusador, pues simplemente la persona la dejan libre. Y eso es lo que uno hace espiritualmente también cuando una persona peca contra uno. Lo que uno hace es orar por esa persona, decirle a Dios, Señor, no tengas en cuenta el pecado de esa persona, que no se vaya al infierno por lo que me hizo. O sea, ya si ella se va para el infierno por otra cosa, pues ya no es problema mío, pero por lo que me hizo a mí, yo levanto los cargos y así yo puedo estar libre y puedo perdonar, y eso me ayuda a mí precisamente a ese bálsamo de perdón. Sí, aparte de que le está dando la libertad a la persona, está empezando a gozar de su propia libertad, que fue lo que no hizo este primer siervo, que dejó de gozar de la libertad que tenía por aferrarse al problema que tenía con su consiervo. Entonces, la invitación básicamente de esta lección es a que miremos si tenemos a alguien encarcelado con nuestra falta de perdón, o si estamos siendo también parte de relaciones humanas positivas, negativas, si estamos siendo de bendición para otros, en realidad con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, si realmente estamos siendo dignos embajadores de Dios en este momento, en lo que hacemos, en lo que hablamos, o qué están viendo las personas reflejadas en nosotros. Mire que hay algo bien importante, porque volviendo a lo del perdón, cuando yo perdono, reflejo paz. O sea, puedo reflejar amor, y el puedo fruto dar. del Espíritu. Sí, porque estoy pegado a Dios, pero cuando yo no perdono, esa rabia, esa falta de perdón que conviene en rabia, lo que hemos hablado, en resentimiento, en odio. Entonces, una persona que odia es una persona que en cualquier momento explota y empieza a hacer cosas que no están bien hechas, y ahí es donde empieza a dar mal testimonio por lo que está. Y entonces va a ser una relación negativa en ese momento. Entonces, para nosotros llegar a ser positivos, para poder ser de bendición, tenemos que empezar con sanar nuestro corazón, porque si nosotros no sanamos nuestro corazón, no vamos a poder ayudar a nadie. Si yo me tiro a un lago hondísimo, una parte hondísima, y otra persona está al lado mío, se está ahogando, si yo no primero me pongo firme, yo no le puedo ayudar a esa persona, porque los dos nos vamos a ahogar. Entonces, una manera de uno poder ayudarle a las demás personas, precisamente estando uno sano interiormente, para poder ayudar a otras personas a que también obtengan esa sanidad. Muchas veces la persona que me ha cometido la falta, por decir algo otra vez en el ejemplo, mi esposa me cometió la falta, entonces yo no la perdono, yo tengo el odio, yo tengo el resentimiento, resulta de que ella fue del Señor, le pidió perdón, el Señor la perdonó, ella es salva y ella está tranquila, resulta de que no morimos, ella se va para el cielo y yo me voy para el infierno porque yo no perdoné, y yo no tengo esa paz, y yo no tengo
yo no le está disfruto pidiendo de la eso. libertad. La libertad de eso, o Ujú. sea, estoy encarcelado porque definitivamente no perdoné, pero la otra persona que me hizo la falta puede llegar al cielo, puede Ujú. estar disfrutando de la vida bien y yo puedo estar amargado, siendo una relación negativa, mientras que la Y otra persona. proyectando eso para los demás. Y muchas veces gente que no está viva, incluso gente que ni siquiera ya está en este mundo y nosotros todavía los tenemos encarcelados y ni siquiera viven. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es eso, sacar de la cárcel a todas las personas que de pronto en un momento dado nos han hecho daño. Pues sí, como usted dice, es muy difícil que nosotros que estamos en la palabra dejemos de enjuiciar a la gente, pero es por eso que es bien importante los cursos, ¿no? Bíblicos, los devocionales, de la Biblia, para nosotros tener nuestro espíritu fuerte, ¿no? Recordándonos, teniendo amistades como usted, que no nos van a restar, sino que nos van a sumar, nos van a aconsejar. Y pues ahora sí que como somos seres humanos, con esa naturaleza pecaminosa que traemos, pues en ocasiones podemos caer, pero aquí estamos todos unidos para recordarnos, ¿no? Y sí, es bien importante, pues, si uno va a abrir la boca, edificar y no juzgar, criticar o empeorar la situación, ¿no? Como usted decía, la falta de perdón hace una raíz de amargura en uno, hasta que eso se vuelve un enredadero y pues ya después ya difícilmente va a tener solución, a menos de que ambas partes tengan pues la decisión de perdonarse, porque pues van a estar heridas las ambas partes y sacar esto adelante con ayuda de Dios. Recordemos que el que más sufre es el que no perdona, ¿no? La otra persona puede que a veces nos hacen daño y ni se dan cuenta que nos han hecho daño y nosotros estamos bravos y pasando maluco y estamos tristes y aburridos por eso. Micrófono. Y es cierto, porque puede pasar días, hasta incluso semanas. O meses, años. Sí, y uno sigue con ese, y se vuelve ya un remordimiento, se vuelve algo, una amargura, ¿no? Mientras la otra persona tranquila, ¿sí? Sí, una vez a mí me pasó que una compañera de trabajo compró su coche y me habló por teléfono y me dijo, ay, Kiana, mira, estoy muy contenta, compré un coche. ¿Puedo pasar a verte? Y yo le dije, ay, discúlpame, pero pues ahorita estoy saliendo. Ya después lo veré. Bueno, pues fue, yo creo, después de un año que en una reunión sacó eso, diciendo que estaba muy resentida conmigo porque yo no había querido ver su coche. Y yo ni enterada estaba. Y yo le dije, pero es que en verdad yo estaba saliendo, sí me acuerdo de la conversación. Dice, no, no creo, yo creo que estabas indispuesta y tú no me querías ver. Y bueno, pues ya, o sea, le dije, no, fue un malentendido, discúlpame, no quise hacerte sentir mal. Y es una buena amiga, hasta la fecha seguimos siendo amigas. Pero lo que estamos diciendo, ¿no? Que por no hablarlo, pues se puede llevar en el corazón y el que lleva en el corazón eso es el que más difícil se lo ve. Imagínense, ya estuvo un año con esos verdugos metiéndole cosas en la cabeza. No, es que eso fue envidia, eso es envidia de ella que no quiso, que no se quedó. O eso fue que, bueno, cualquier cosa empieza el enemigo a trabajar en la mente de uno. Que ahí es donde uno le da cabida al enemigo. Porque es que el enemigo cuando uno no perdona a tiempo, y cuando hablaba las 490 veces que hay que perdonar, es diarias, o sea, Sí. es al día. No es que en toda la vida vas a perdonar los 490 porque no, ya yo hubiera pasado, ya estuviera sobregirada. Entonces, es muy importante eso porque cuando nosotros de verdad perdonamos, nosotros empezamos a vivir bien, empezamos a quitarnos eso. De hecho, los matrimonios y la mayoría de los divorcios son básicamente es por eso, porque no hubo un perdón, porque
dejaron que una falta pequeña muchas veces se convirtiera en eso que dice Kiana, ¿sí? Un resentimiento. ¿No? Y que cada día esa faltica se le aumentaba otro pedacito y otra cosita hasta que se va volviendo una bola de nieve ya tan grande que ya echa raíces. Se convierte en odio, y lo más triste de todo es que cuando ya uno odia a una persona o a su esposa, ¿no? o a su pareja, entonces llega el momento en que uno definitivamente no puede vivir con esa persona. Pero no es que sea el odio más grande que el amor, no, sino simplemente la disposición de uno. Por eso a diario uno tiene que hacer cuentas. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos que pase el tiempo, ese año que su amiga estuvo ahí, fue un año donde ella estuvo cavilando cosas, y el enemigo metiéndole cosas en la cabeza. Y miren que tan importante, y yo creo que esto que estamos haciendo con los audios, los devocionales en la mañana, que se le ha llamado la Biblia aplicada, es precisamente eso, o sea, no conformarnos con leer la palabra de Dios como leer cualquier libro, como se hizo la otra vez. Bueno, leímos y ya. Pero no, o sea, ahorita que tomamos como un pequeño fragmento y ese pequeño fragmento ponerlo en práctica, yo creo que eso nos ayuda bastante, por lo menos la forma en que nosotros lo estamos haciendo, nosotros lo aprendemos, y la idea de nosotros es esa, que todos puedan también aprender un poco y poner en práctica, ¿no? Que cada cosita que aprendemos, lo mismo esos discipulados, hemos tratado de que cada enseñanza, cada cosa que leemos, cada clase, extraer como esa parte práctica. No solamente conformarnos con que no, ya leí la Biblia entera 2 veces, pero ¿qué has puesto en práctica eso? Es muy importante eso, porque cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra de Dios, tenemos que cambia nuestra vida. De verdad que cambia sobremanera. El camino. Como lo de ayer. Como el devocional de ayer, en la forma en que nosotros caminamos, ahí se da cuenta uno si verdaderamente tuvo un encuentro con Dios o no. Algo que quería agregar a lo que tú estabas diciendo era precisamente que, ay, se me fue la paloma, se me fue el hilo. Tantas cosas por aprender aquí. Lo que tenía, bueno, entonces, por el día de hoy, terminamos esta lección. ¿Estamos terminando qué? El capítulo 18. Hoy queda terminado el capítulo 18, ya la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a empezando el 19. Así que vamos a orar. Entonces le pido a favor a Kiana que nos despida en oración para que nos veamos más adelante en este mismo estudio. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento, por estar aquí reunidos hablando de ti, tratando de conocerte, de comprenderte, de gozarnos en tu palabra, de que nos enseñes a cómo comportarnos, de que nos muestres nuestras debilidades para que nosotros podamos alzarnos en tu espíritu, Padre Santo, para que nosotros podamos ser tu reflejo hacia los demás. Comenzar por uno mismo, luego en la casa y luego para los demás, Padre Santo. Gracias por tu ayuda. Gracias por habernos dado tu Espíritu Santo, que le hemos dado el permiso de vivir, morar y habitar en nuestro corazón. Nos despedimos de ti, deseando que sigas siendo nuestro alimento vital de todos los días. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Muchas gracias Amén, a todos amén. los que nos están viendo vía internet, y quedamos casos para la próxima semana, otro estudio del libro de Mateo. Dios les bendiga.